¿Qué es el duelo? Explicación infantil, con la colaboración de la magíster Gabriela Salas, psicóloga clínica egresada de la PUCE. Estudió una maestría en educación especial. Estudió una maestría en psicología con mención en comportamiento humano y desarrollo organizacional. Experiencia laboral en centros psicoterapéuticos privados, departamentos de consejería estudiantil y en la actualidad se dedica a la consulta privada. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso que atraviesa toda persona que ha sufrido algún tipo de pérdida. Ya cabe recalcar que esta pérdida no necesariamente es del fallecimiento de una persona, que es lo que muchas veces la gente cree. Ya que duelo solamente se hace cuando alguien fallece. El duelo es cualquier tipo de pérdida. Esta pérdida siendo una, de hecho, el fallecimiento de alguien, otras son pérdidas referentes a uno mismo. Entonces, por ejemplo, uno tiene pérdidas cuando uno pierde su cuerpo infantil, al cuerpo de un preadolescente. Uno pierde ese lugar, ese espacio de ser un niño. Pierde el espacio de, por ejemplo, pertenecer al grupo de primaria del colegio. Se pierde en diferentes lugares, ¿ya? Eso quiere decir que a lo largo del desarrollo como personas estamos constantemente en estos procesos de duelo. Todos estos procesos que implican pérdida son procesos en los que se realizan duelos. ¿Por qué es importante hablar de la muerte con los niños? Ya. El duelo en el caso de la muerte, como te dije, es primero trabajar la muerte desde este sitio y después, de hecho, el niño, si es que es alguien cercano al niño, es, por un lado, hacerle ver que el sentirse triste, el estar a veces de mal humor, el no saber bien qué es lo que le pasa es algo que es usual para haber sufrido la pérdida de esta persona que ya no está, de esta persona que ya no va a ver, ¿no es cierto? Para esto es importante que los adultos sean quienes, un poco con el ejemplo, básicamente como en todo, le hagan ver al niño que sentir todo esto es algo que está bien, ¿ya? Es decir, el adulto va a ser como la persona que va a facilitar que el niño pueda vivir este duelo, ¿ya? Si el adulto más bien está completamente en este estado de negación, de esta persona no se habla en la casa, de todos intentamos evitar todo. Entonces, hay gente, por ejemplo, cuando alguien fallece, llega a la casa, quita las fotos, quita los cuadros, quitan, o sea, prácticamente intentan anular que esa persona existió. Claro, esto es una idea angustiosa para mí. Entonces, siempre cuando hay un niño que tenga que elaborar un duelo de un cuidador, principal sobre todo, es importante que sean los adultos quienes primero reciban un apoyo, de hecho, si es apoyo psicológico, apoyo terapéutico, para que a través de ellos los niños puedan como ver este ejemplo y puedan expresar lo que les pasa. ¿Quién debe hablar con el niño sobre la muerte? Siempre es mejor que lo maneje o el cuidador que esté más cercano a él, ¿ya? Finalmente, generalmente pensamos que son los papás, ahora no siempre son los papás quienes ocupan este lugar de cuidador principal con el niño, pero si pueden ser los papás, es mejor que sean los papás quienes hablen con el niño sobre la muerte en general. Después ya transmitir la noticia, que eso ya es otro punto, ¿cierto? Es algo totalmente distinto. Una cosa es explicar la muerte y otra cosa es comunicar la noticia de la muerte de un ser querido. Son dos lugares diferentes, son dos momentos diferentes. Ya esto igual debería ser la persona que esté más cercana al niño. Ahí de hecho se debe hablar con el niño, también se debe hablar con la escuela, ya que sepa lo que está pasando en el entorno cercano del niño, que puedan ser otro sostén, ya otro como grupo de apoyo para el niño. Recordemos que la escuela para los niños es como su mini sociedad, donde ellos se desarrollan, donde ellos crecen, donde ellos aprenden, etc. Entonces, la escuela debe estar en contexto de lo que pasa también, ¿ya? Para poder así como abordarlo de una mejor manera en todos los ambientes en los que el niño se desarrolla. La reacción ante la pérdida y el impacto que ésta causa en el niño depende de su edad. ¿Por qué? La reacción ante la pérdida, de hecho, va a depender fundamentalmente de la edad. Entonces, si pensamos en un niño, por ejemplo, totalmente de recién nacido hasta los 2 años, es un niño que por un lado la palabra muerte no significa nada, ¿ya? Lo que va a pasar en este niño es que tal vez sus rutinas cambien, por ejemplo, o la persona que le cuide va a ser otra. Que tal vez este bebé lo que sienta sea la tristeza o el malestar o el mal humor de la persona que le cuida.
Entonces, por ejemplo, en ese caso que es importante, es intentar mantener las rutinas que este bebé tenía, ¿ya? Para que los cambios que este bebé pueda sentir no sean muy bruscos, no sean cambios como muy toscos, ¿ya? Entonces, los cambios siempre van, y las reacciones que el niño tenga van a ir en función de su edad. Ya, si pensamos en un niño de 3 a 6 años, son niños que aún, como te decía, no están en esta etapa concreta, aún están más bien en esta etapa fantasiosa, y entonces a ellos es básico volver a explicar sobre todo el concepto de muerte cuando empiezan a tener dudas. Entonces, si a estos niños les dicen, es que su abuelito se fue al cielo, ¿y cuando vuelve? Porque eso no garantiza nada. Y en el cielo, ¿qué hay? O sea, ahí tiene todo en el cielo y todo este tipo de dudas que le pueden surgir a un niño, ¿ya? Entonces, de hecho, que ahí las actitudes que el niño pueda tener pueden estar relacionadas muchas veces con juegos. Si es que al niño no le explican bien, pueden haber ahí sí cambios comportamentales que sean un poco más importantes. Entonces, son niños que a veces pueden estar un poco más distantes o pueden estar más alejados o no mostrar interés en participar en ciertas actividades o en situaciones como por el estilo, sin poder expresar muy bien qué es lo que les pasa, sino ser niños que estén tal vez un poco más apagados, por decirlo de alguna manera, ¿ya? A lo que puedan ser. De hecho, que en un niño más grande, en cambio, pueden surgir otras cosas, como sentimientos de culpa, ya en niños de 7 años o en adelante. Como, mi mamá se fue tal vez porque yo hice algo malo, o tal vez si yo me hubiera portado mejor, por ejemplo, hubiera estado aquí. Entonces, ahí tal vez también, dependiendo de cada caso, sí, puede ser necesario un abordaje terapéutico, ¿ya? Cabe recalcar también que no todo duelo implica un factor que sea psicopatológico. ¿Qué síntomas nos pueden alertar de un duelo complicado? ¿Cuándo buscar ayuda profesional? No creo que hay como una regla que diga, si el niño hace esto, esto y esto, o el niño en tanto tiempo no está bien, entonces ya, necesita apoyo terapéutico. No tanto, ¿ya? Ahora sí, como sintomatología, algo que puede ser importante es cuando estos cambios comportamentales, una vez que al niño ya se le ha explicado, se le intenta ayudar a gestionar estas emociones o esta tristeza o esta ira que pueda sentir, sigue siendo algo muy permanente, sigue siendo algo donde efectivamente tal vez en el colegio dicen, no, se está portando mal, ya se le explica, se intenta trabajar con el niño, etcétera, y se sigue como en la misma temática, donde el niño no logra como regresar a su rutina habitual y no logra como volver a estructurarse en lo que el niño hace habitualmente, entonces puede ser como un signo de alerta, ¿ya? Ahora, esto no es algo fijo y depende mucho de la figura que el niño haya perdido, ¿ya? Si es que es una figura más lejana, lo más seguro es que el niño pronto regrese, ¿no es cierto?, a su estado normal. Ahora también es importante tomar en cuenta que el niño, a diferencia del adulto, no es que va a estar generalmente un día, todo el día triste, sino un niño va a tener este cambio de estoy un día, estoy jugando, estoy mejor, de repente ya no estoy tan bien, ahora estoy un poco más triste, entonces el niño va a tener mucho estos como cambios emocionales, que a veces pueden ser un poco bruscos. Y efectivamente es muy repetitivo, me siento triste, me siento mal, y todo el tiempo la respuesta de repente es esa, una vez que se ha intentado hacer esto, entonces sí, ahí es donde se puede, de hecho, acudir a una ayuda terapéutica. ¿Cuáles son los consejos para ayudar a afrontar una pérdida cercana al niño? Madre, padre, persona cercana al niño o una mascota. Por un lado está hacerle ver al niño que demostrar sus emociones no es algo que sea mal visto. Es decir, permitirle al niño estar triste, permitirle al niño llorar, ¿ya? Generalmente, cuando son personas muy cercanas a uno, que alguien llore, el automático es ya no estés triste, pero ya no llores. Entonces, lo que se hace más bien es como cerrar la puerta y totalmente prohibir que la persona se sienta mal, ¿ya? Cuando en realidad lo que se debe hacer es todo lo contrario, es dejar la puerta abierta para que la persona sienta y que sienta que el estar triste no le hace ser un mal niño, que el estar triste no hace que va a estar triste todo el tiempo, sino que más bien va a ayudar un poco a sacar esa tristeza para que después se sienta mejor. A su vez también creo que lo otro es no mentirle. Muchas veces a los niños se les miente, o sea, se les miente con todas estas fantasías, se les miente con todos estos mitos, se les llena de toda esta cantidad de cosas que los niños no entienden. Y eso hace que el duelo del niño, en lugar
de ser un camino doloroso, porque va a ser un camino de aceptar una pérdida, eh, lo que hacen es hacer que ese camino se vuelva casi que 2 veces más doloroso y le ponen como más piedras. O sea, ya el camino es difícil, le ponen más piedras y le sigo diciendo mentiras. O si le sigo llenando con cosas de como tu abuelito se fue a un viaje muy largo, tu abuelito está dormido y cuando se va a despertar. Y entonces los niños ahí pueden empezar a generar otro tipo de miedos. ¿Es posible que después de la pérdida el niño desencadene problemas patológicos? No necesariamente se van a dar este tipo de problemas patológicos, como te decía hace un momento. O sea, estar en duelo no es sinónimo de tener depresión. Y es que un niño esté en duelo no es sinónimo de una psicopatología infantil, así como tampoco es en el adulto. ¿Ya? No necesariamente se van a generar patologías. Lo que sí pueden generarse son más bien este tipo de miedos, de temores, como de fobias, pero más basadas en el desconocimiento. Y lastimosamente muchas veces son fundamentadas por los adultos cercanos al niño. ¿Qué signos nos pueden indicar que el niño está superando la pérdida? Creo que algo importante es ver cómo está el niño dentro de sus rutinas, ¿ya? Cómo se lo ve cada vez como un ánimo, si se quiere, como digamos un poco más estable, ¿ya? Dentro, a pesar de lo que te decía hace un rato, que los niños sí son como muy emocionales, de un rato se ríen y otro rato se pelean y lloran y después están de buenas con los amigos y esto les pasa en cuestión de 10 minutos. Si bien es cierto, tienen los niños como esta característica en sí misma, ¿ya? Ya cuando a los niños se les empieza a ver como esto, como un estado de ánimo, si se quiere, ya en general, como bien, sin que tengan estos momentos de estar de repente muy tristes o estar muy enojados, ya puede ser como una seña de que efectivamente están, entre comillas, superando el duelo, ¿ya? Ahora, también creo que es importante cómo se estén desarrollando ellos en su ambiente escolar. Entonces, siempre tener la retroalimentación de profesores, de tutores, del mismo departamento de consejería estudiantil. Cuando ya se va viendo que el niño está como retomando sus rutinas habituales, ya así cuando llega a la casa, la persona que le está cuidando, digamos que ya no es la misma persona que cambió, ya se siente como tranquilo con la persona que le está cuidando, ya tiene confianza en esta persona, ya es, son como, digamos que buenas señas, ¿no es cierto? Entre comillas, de que el niño está mejor. Entonces es como darle este apoyo completo, es ver sobre todo en observación, es ver incluso cómo está con los cuentos, con sus juegos, es que de repente antes jugaba una cosa y ahora ya se ha modificado y juega en otra cosa, y los dibujos que tiene, tal vez antes dibujaba, no sé, por ejemplo, mucho a su mamá, ahora tal vez ya no tanto, y no se trata de que se haya olvidado, sino de que la persona vuelve como a adaptarse a su medio. Entonces, creo que lo más importante es no suponer, sino estar siempre ahí como pendiente a todo lo que pasa respecto al niño a un nivel como comportamental y ver sobre todo en los medios en los que este niño se expresa. ¿Qué experimenta el niño en etapas próximas al duelo? ¿Qué conductas puede presentar? No hay esa seña tan clara, no hay ese algo que te diga, ya, esto ya se terminó, ya, ese límite no está tan marcado. Por ende, pensar que hay conductas que se van a presentar después es muy difícil saber qué se pueda presentar después. Ya, el hecho de que una persona ya no esté y de que una persona se haya acostumbrado de alguna manera a vivir con la ausencia de este otro ser, sea quien sea, no quiere decir que haya momentos en donde no le va a volver a extrañar. No quiere decir, por ejemplo, que si falleció su mamá y es Día de la Madre, hay algo que de hecho en ese niño se va a volver a despertar. Entonces, no necesariamente va a haber una conducta o conductas que se van a mostrar. Ni necesariamente que esta persona vuelva a estar triste, por ejemplo, un día, quiere decir que va a volver a revivir todo el proceso de duelo de nuevo. ¿Ya? Tampoco quiere decir que va a volver como a recaer, por decir de alguna manera. No, sino que este es un proceso que tampoco tiene este punto final, como para decir, bueno, aquí empezamos de nuevo. Practicantes: Mateo Hermosa, Pablo Erazo, Uriel García, Melissa Gavilanes, Angélica Yumiseva, Camila León, Estefanía Carrasco, Iván Chuquimarca, Dayana Calderón, Victoria Domínguez, Nicole Esmeraldas. Supervisor: Magíster Mateas Murtaj. Gracias por su atención.